Bienvenidos a un viaje por los rincones más enigmáticos de las carreteras en México. En este canal exploraremos historias que desafían la realidad y nos invitan a adentrarnos en lo desconocido. Las carreteras, esos lugares de tránsito y soledad, han sido testigo de sucesos inexplicables a lo largo del tiempo, desde apariciones fantasmales hasta encuentros con lo imposible. Acompáñanos mientras desvelamos leyendas y fenómenos extraños que han dejado su huella en el asfalto. Empezamos. La Llorona en la México-Puebla. He recorrido la carretera México-Puebla incontables veces a lo largo de mis años como trailero, y cada vez que me toca transitarla, especialmente de noche, siento una punzada en el estómago, una mezcla de respeto y temor que se arraiga en las profundidades de mi ser. No es una carretera más. Está impregnada de una leyenda que se ha transmitido de boca en boca a través de generaciones, una historia que nos habla de una mujer cuyo lamento parece resonar en cada kilómetro de asfalto. La leyenda de la Llorona. Siempre he sido escéptico con estas cosas, un hombre de razón, más de lo que mis compañeros de ruta considerarían normal, pero hay algo en esta historia que se escapa a mi entendimiento. Algo que desafía mi lógica. Para mí, los fantasmas y las apariciones son cuentos de viejas, supersticiones que la gente se inventa para tratar de darle sentido a lo inexplicable o para llenar el vacío de la ignorancia. Sin embargo, esta carretera y la historia que la rodea son un recordatorio constante de que hay cosas en el mundo que quizás nunca lleguemos a comprender completamente. La primera vez que escuché sobre la Llorona fue de mi abuelo, un viejo camionero que pasaba sus días y sus noches en la carretera. Él me contaba sobre una mujer vestida de blanco que se aparecía en las orillas del camino, llorando con un dolor desgarrador, un lamento que te helaba la sangre, aún en la noche más cálida. Decía que era el alma en pena de una mujer que había ahogado a sus propios hijos y que ahora vagaba por los caminos buscando redención, o quizás una nueva víctima. Al principio, eran solo historias de un viejo, cosas que contaba para entretenernos durante las largas noches. Sin embargo, a medida que crecía y me hacía camionero, comencé a encontrarme con más personas que decían haberla visto o que habían escuchado su lamento. Cada vez la historia se volvía más real y el escepticismo que sentía por aquellas narraciones se transformaba en una inquietud. Una duda que crecía con cada relato que escuchaba. Una noche, mientras conducía de regreso a casa después de una larga jornada, me vi obligado a tomar la ruta México-Puebla. No había otra opción si quería llegar a casa y descansar. Era tarde. La luna estaba oculta tras las nubes y la carretera estaba desierta. La única compañía era el murmullo del motor de mi camión y el sonido de las llantas al rodar sobre el asfalto. Empecé a sentir esa punzada en el estómago, como si estuviera anticipando que algo iba a pasar. Los nervios empezaron a hacerse presentes, una sensación poco común en mí. De repente, a lo lejos, en el arcén de la carretera, vi una figura. Al principio, pensé que era un animal, pero conforme me acercaba, pude ver que era una persona, una mujer, vestida de blanco. La figura estaba de espaldas, con la cabeza gacha, inmóvil, como si estuviera esperando algo o a alguien. Empecé a temblar, a pesar de ser un hombre curtido en estas lides. El miedo me invadió como nunca antes en mi vida. Aceleré, tratando de alejarme lo más rápido posible de la figura, pero entonces escuché su lamento, un quejido doloroso que resonaba en el silencio de la noche, un sonido que me caló hasta los huesos. Aceleré aún más, con la mirada fija en el camino y el corazón latiendo con fuerza. Ya no miré por el espejo retrovisor. Prefería no saber si la mujer me seguía, si esa figura me observaba desde la oscuridad. Llegué a mi destino sano y salvo, pero el eco de ese lamento sigue resonando en mi memoria, como si la noche hubiera decidido no abandonar mi mente. Desde ese día, evito esa carretera de noche, y cada vez que debo transitar por ella, lo hago con el corazón en la garganta y la mente ocupada en el recuerdo de aquella figura y su lamento desgarrador.
La leyenda de La Llorona, para mí, ha dejado de ser solo una historia y se ha convertido en una inquietante realidad, algo que temo volver a encontrar en la oscuridad de la noche. El camión fantasma en la México-Querétaro, la autopista México-Querétaro, es una arteria vital en mi trabajo como trailero, una ruta que he transitado tantas veces que podría recorrerla con los ojos cerrados, al menos durante el día. Pero de noche, la historia cambia. Las luces de los vehículos se convierten en sombras danzantes y las historias que me han contado otros colegas sobre un camión fantasma que vaga por la carretera adquieren una nueva dimensión. He escuchado tantas historias, todas similares, pero hasta que no lo viví en carne propia, solo eran relatos exagerados de gente asustadiza. La leyenda del camión fantasma es una que se ha extendido como la pólvora entre los traileros que solemos circular por esta ruta. Se dice que es el alma en pena de un camionero que murió en un accidente y ahora vaga por la carretera buscando su último destino. Algunos dicen que se les aparece en medio del camino y otros que lo ven pasar a toda velocidad, desvaneciéndose en la oscuridad. Al principio, me reía de estas historias. Las consideraba tonterías, supersticiones de gente que le tiene miedo a la noche, pero con el tiempo empecé a notar que muchos de mis compañeros, hombres fuertes y curtidos, evitaban esta ruta de noche o viajaban en convoy para sentirse más seguros. En una ocasión tuve que viajar a Querétaro de noche. El tiempo se me había echado encima y no podía postergar la entrega. Era un anochecer sin luna y la carretera estaba prácticamente desierta. La única compañía era la luz de mis faros, que rasgaban la oscuridad, y el sonido del motor de mi camión. Al principio, todo transcurrió con normalidad, pero a medida que avanzaba, comencé a sentir una sensación extraña, como si algo o alguien me estuviera observando. Miraba por los espejos retrovisores y no veía nada, solo la oscuridad. Entonces, a lo lejos, vi una luz que se acercaba rápidamente. Pensé que era otro camión, pero conforme se acercaba, me di cuenta de que era diferente. No era una luz normal, era una sombra que se movía a gran velocidad. La sombra se acercaba cada vez más y más hasta que me pareció ver la forma de un camión viejo y destartalado que parecía flotar sobre el asfalto. El miedo me invadió de repente, como una ola de agua helada. Mis manos se aferraron al volante y el corazón me latió con fuerza. La sombra del camión se acercó tanto que casi sentí el golpe, pero justo antes de la colisión desapareció. Se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Frené en seco, con el cuerpo temblando y la respiración entrecortada. Bajé del camión, tratando de entender lo que había sucedido, y miré a mi alrededor, pero no había nada, solo la oscuridad y el silencio de la noche. Volví a subir al camión y continué mi camino, con el miedo aún presente en mi cuerpo. Desde ese día, evito la carretera México-Querétaro de noche, y cada vez que tengo que transitar por ella, lo hago con precaución y con el recuerdo de aquella sombra que se apareció en medio de la nada. El camión fantasma dejó de ser solo una leyenda y se convirtió en una experiencia real, un misterio que aún no logro explicar. La curva de la muerte en la México-Toluca, la carretera federal México-Toluca, un tramo que he recorrido innumerables veces, se ha convertido en un lugar que evito a toda costa durante la noche. No es solo la complejidad de la ruta, con sus curvas cerradas y su niebla traicionera. Es la presencia de algo más, algo que se siente en el aire, algo que te hace acelerar el paso con un sudor frío en la frente. Hay un punto específico, un lugar conocido por los lugareños y por nosotros los camioneros como la curva de la muerte, que me hace sentir como si estuviera caminando sobre la tumba de alguien.
La historia de este lugar es un recordatorio constante de que la vida es frágil y que en un instante todo puede cambiar. Se dice que allí, hace muchos años, un autobús lleno de pasajeros perdió el control en una noche de lluvia y cayó por un barranco. Ninguno sobrevivió, y desde entonces muchos afirman que sus almas vagan por la zona, manifestándose a través de extrañas luces y sensaciones de miedo. Las primeras veces que pasé por ese tramo de noche, solo sentía una inquietud, una ligera incomodidad, como si alguien me observara desde la oscuridad. Ignoraba las historias que me contaban mis compañeros y pensaba que todo eran patrañas de gente impresionable, pero con el tiempo comencé a notar que algo no estaba bien, que había algo en ese lugar que se escapaba a mi comprensión. Una noche, el destino quiso que me encontrara atravesando la curva de la muerte en medio de una densa niebla. El frío se me metía en los huesos y la visibilidad era casi nula. La única guía eran las luces de mi camión y las líneas blancas del asfalto. La sensación de soledad era abrumadora y el silencio de la noche solo era interrumpido por el sonido de mi motor. De repente, la radio de mi camión comenzó a fallar, el sonido se distorsionaba y aparecía un estruendo extraño. Intenté cambiar la frecuencia, pero fue inútil. El mismo estruendo seguía interfiriendo con la señal. Empecé a sentir que algo me acechaba, que no estaba solo en la carretera. De pronto, a lo lejos, vi una luz que se acercaba lentamente. Pensé que era otro camión o un coche, pero conforme se acercaba, me di cuenta de que no era nada de eso. La luz era difusa y temblorosa, como una vela en la oscuridad, y parecía moverse sin rumbo fijo. A medida que se acercaba más y más, comencé a sentir una sensación de miedo que me invadía por completo. La piel se me erizó y el corazón me latía con fuerza. Aceleré tratando de alejarme de la luz fantasmagórica, pero sentía que me seguía, como si me persiguiera. Entonces, el camión comenzó a fallar. El motor se ahogaba y los frenos no respondían. Perdí el control del volante y el camión comenzó a dar bandazos. Tuve que hacer un gran esfuerzo para no salirme de la carretera. Finalmente, logré retomar el control, pero la luz fantasmagórica ya no estaba. Miré a mi alrededor y solo vi la niebla densa y la oscuridad. Bajé la velocidad y continué mi camino, con el cuerpo temblando y el corazón latiendo con fuerza. A partir de ese momento, he decidido evitar la curva de la muerte durante la noche, y cada vez que tengo que transitar por ella, lo hago con extremo cuidado y con el recuerdo de aquella luz fantasmagórica que me persiguió en medio de la niebla. La curva de la muerte se convirtió en un lugar que me produce un escalofrío con tan solo pensarlo. Encuentro con lo inexplicable en Campeche. En mis incontables viajes como trailero, he recorrido carreteras de toda la República, pero ninguna se compara con las rutas de Campeche, particularmente en los tramos menos transitados. Hay un aura diferente en esos caminos, una sensación de misterio que te envuelve, una mezcla de soledad y de algo más que no sé explicar. La selva aledaña, espesa y oscura, parece guardar secretos que prefieren permanecer ocultos. Las ciudades coloniales, con su historia centenaria, le dan una atmósfera especial, como si el pasado no quisiera irse del todo. El estado tiene algo especial, y por esas razones siempre me ha producido una sensación de inquietud. Una vez, viajando por una de esas rutas, a altas horas de la noche, tuve que detenerme en una gasolinera a las afueras de una pequeña ciudad. Ya estaba cansado y necesitaba un descanso, así que me bajé del camión para estirar las piernas. Fue entonces cuando un colega trailero, un hombre mayor con muchos años en la carretera, se acercó a mí y me advirtió: «Muchacho, no te detengas mucho por este tramo, sobre todo de noche. Aquí hay algo que no anda bien». Al principio, no le hice mucho caso. Pensé que era otro viejo con sus historias de fantasmas y aparecidos, pero él insistió, mirándome fijamente con sus ojos oscuros: «Aquí no solo se aparece gente, también un autobús fantasma. Y no solo eso, también se han reportado ataques, desapariciones, cosas extrañas, mucho cuidado». Me dijo: «Afectan, y si los traileros se oponían resistencia, los mataban».
Aunque no creía en esas cosas, sentí un escalofrío. Los ataques a traileros son algo serio, y me daba igual que fuera un espíritu o una banda de criminales. El peligro era real. Le pregunté a qué se refería con afectan, pero no me dio más detalles. Solo me repitió que tuviera mucho cuidado. Unas semanas después, mientras esperaba mi turno para cargar mercancía en un almacén, otro colega me contó una historia similar, un relato que me heló la sangre. Me dijo que había visto un autobús destartalado que se aparecía en medio de la carretera, que recogía pasajeros que luego desaparecían. Había escuchado el sonido del motor del autobús y las voces de las personas, pero cuando intentaba acercarse, el autobús se desvanecía en el aire. Desde ese día, no he vuelto a transitar por esa ruta de noche. Ahora bien, tiempo después me enteré de varios ataques de piratas de asfalto. Muchos ataques se daban en ese tramo, y la gente aseguraba que los atacantes no eran humanos, que eran seres de la noche, altos, fuertes y con ojos rojos. Algo que solo podría confirmar mi colega el traileros, que me advirtió esa primera noche en la gasolinera. Y ahora que escucho más a la gente, me doy cuenta que Campeche es un estado lleno de sucesos inexplicables. El simple hecho de saber que hay una historia detrás de todo, que hay algo más allá de lo que vemos, me produce escalofríos con solo pensarlo. La selva espesa, la historia colonial y la presencia de las ruinas mayas en toda la región, todo ello parece dar una atmósfera de misterio a los caminos de Campeche. Y en lo personal, nunca más quiero tener otro encuentro con lo inexplicable en ese estado. El desvío en la carretera a Chihuahua. Las carreteras de Chihuahua, con su vastedad desértica y su horizonte infinito, siempre me han producido una sensación de soledad, un sentimiento que mezcla la paz y la inquietud. He conducido por estos caminos incontables veces, y cada viaje me recuerda la insignificancia del hombre ante la inmensidad de la naturaleza. En ocasiones, el silencio es tan profundo que puedes escuchar el latido de tu propio corazón, y en otras, el viento te susurra historias que parecen venir de otro mundo. En una ocasión, salí de Hermosillo, Sonora, con rumbo a El Paso, Texas, atravesando parte de Chihuahua. Iba acompañado de un amigo, un joven entusiasta, que quería aprovechar el viaje para ir de compras. La ruta era larga y tediosa, y a medida que avanzábamos, el paisaje se volvía más árido y desolado. La sensación de estar solos en el mundo se hacía cada vez más fuerte. No había señales de vida a nuestro alrededor, solo la carretera, el desierto y el cielo. Pasamos por pequeños pueblos fantasmales, lugares olvidados por el tiempo donde el silencio parecía reinar. En un momento del viaje, decidimos detenernos para descansar y estirar las piernas. Salimos del camión y nos pusimos a observar el paisaje. El sol estaba en su cenit y el calor era sofocante. La inmensidad del desierto se extendía hasta donde alcanzaba la vista. No había ni una sola señal de civilización, solo la carretera y el cielo. En ese momento sentí que algo me observaba. Era una sensación extraña, como si una presencia invisible estuviera vigilándonos. Miré a mi alrededor, pero no vi nada, solo el desierto y el cielo. La sensación se hizo más fuerte y empecé a sentir un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. De repente, escuché un susurro, una voz suave que parecía venir del viento. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, pero mi amo también la escuchó. La voz nos decía que no debíamos seguir por ese camino, que nos desviáramos y tomáramos otra ruta. Empezamos a sentirnos intranquilos y decidimos regresar al camión y seguir con nuestro viaje. Aunque no vimos nada extraño en esa ocasión, la sensación de soledad y el desierto de Chihuahua te hacen sentir que algo puede suceder en cualquier momento. Desde ese día, siempre que viajo por esas carreteras lo hago con precaución y a veces escucho con más atención, tratando de entender los susurros del viento y la inquietud que siento cuando estoy en el desierto. El desierto de Chihuahua no es solo un lugar,
Es una presencia que te hace reflexionar sobre tu propia existencia. La mujer de blanco en Veracruz. Soy originario de Minatitlán, Veracruz, una ciudad que está rodeada de misterios y leyendas que han pasado de generación en generación, de boca en boca. Una de las historias más conocidas en nuestra región es la de una mujer de blanco que se aparece en la carretera que conecta a Minatitlán con Coatzacoalcos. La he escuchado tantas veces que se ha arraigado a mí como si fuera parte de mi propia memoria. Se dice que esta mujer vaga por el camino, vestida con un vestido blanco y pidiendo aventón a los conductores que pasan por la zona, especialmente durante la noche. Desde mi infancia he escuchado historias de taxistas y camioneros que han tenido encuentros con esta aparición, siempre con los mismos detalles y el mismo resultado trágico. La leyenda cuenta que aquellos que se atreven a subir a esta mujer a sus vehículos sufren accidentes, algunos de ellos fatales. Los que sobreviven cuentan que la mujer se desvanece en el aire, dejando tras de sí una sensación de pavor y confusión. Recuerdo que mi abuelo, un viejo trailero que recorrió todas las carreteras de México, me contaba una y otra vez las historias sobre esta mujer. Él decía que la había visto en varias ocasiones y que siempre la había evitado, por respeto y por precaución. Me contaba que el camino de noche se convertía en un lugar de penumbras, donde lo real y lo sobrenatural se confundían, como si las almas de los que habían perecido en accidentes siguieran vagando por el asfalto. Yo, siendo un niño, escuchaba las historias con fascinación y temor. Con el tiempo, me hice camionero y empecé a recorrer las mismas rutas que mi abuelo, y la historia de la mujer de blanco se convirtió en algo más que una simple leyenda. De repente me veía en mis viajes nocturnos, mirando a todos lados, buscando algo entre las sombras, aunque nunca la he visto con mis propios ojos. La sensación de que ella está ahí, en algún lugar, siempre me acompaña en cada viaje. Una noche, mientras regresaba a casa después de una larga jornada, tuve que pasar por la carretera de Minatitlán a Coatzacoalcos. Era tarde, la luna estaba oculta y la oscuridad era absoluta. De pronto, a lo lejos, vi una figura, una silueta que se movía al lado del camino. Por un instante pensé que era un animal, pero conforme me acercaba, pude ver que era una mujer vestida de blanco, de pie y mirando hacia la carretera. La piel se me erizó y la sangre se me heló. Mi mente se puso en blanco y el miedo me invadió por completo. Mi instinto fue el de acelerar y pasar de largo lo más rápido posible. Apreté el acelerador y pasé de largo, sin mirar hacia atrás. Mientras más me alejaba de esa figura, más podía sentir el miedo en mi interior, el miedo a lo desconocido. Desde ese día, cuando viajo por esa carretera de noche, la atravieso con extremo cuidado y con la sensación de que la mujer de blanco puede aparecer en cualquier momento. La leyenda de la mujer de blanco dejó de ser solo un cuento y se convirtió en una realidad que me produce escalofríos, narrar sobre tu propia existencia. El camionero en La Rumorosa. La Rumorosa, esa carretera que serpentea entre las montañas de Baja California, siempre ha sido un desafío para mí. Un trailero que ha recorrido cada rincón de México. No es solo por sus curvas peligrosas y sus pendientes empinadas, sino también por las historias que se cuentan sobre ella, sobre apariciones, accidentes y sucesos inexplicables. Recuerdo un viaje en particular, un viaje que cambió mi perspectiva de las carreteras para siempre. Transportaba un cargamento de azúcar desde Guadalajara hacia Tijuana, un viaje que me llevaría casi 2 días y que culminaría con la temida Rumorosa. Al llegar a Mexicali, ya estaba exhausto, pero sabía que tenía que cruzar la Rumorosa antes de poder descansar. El cansancio se había acumulado y mi cuerpo clamaba por una cama. La noche se había apoderado del paisaje y la carretera se tornó más sombría y silenciosa. La Rumorosa siempre tiene algo especial, un misterio que te envuelve y te hace sentir pequeño ante la inmensidad de la naturaleza. En este momento en particular, me sentía tenso, como si algo me estuviera esperando en la oscuridad. De repente, mientras conducía por una de las curvas más pronunciadas,
Sentí que el camión comenzaba a vibrar y a tambalearse. Perdí el control del volante y el camión comenzó a inclinarse hacia un lado, como si fuera a volcarse. El miedo me invadió de repente. Mi corazón latía con fuerza y mi mente se puso en blanco. No sabía qué hacer. La muerte parecía inminente. Entonces, como un milagro, una figura apareció a mi lado, una mano que me ayudó a estabilizar el camión. Con el volante en mis manos de nuevo, logré controlar el camión. Lo detuve a la orilla de la carretera y me bajé, exhausto pero con vida, para agradecer a quien me había ayudado. No vi a nadie a mi lado. El hombre que me había ayudado, una persona que había aparecido de la nada, había desaparecido. Mi mente intentaba encontrar una respuesta lógica, pero no podía. El hecho mismo de que alguien me hubiese ayudado en ese lugar era un misterio. Llegué a Tijuana sano y salvo, y mientras descansaba en un hotel, le conté la historia a un compañero trailero. Para mi sorpresa, él no se mostró asombrado. Al contrario, me contó que a él le había pasado lo mismo años atrás, pero que, a diferencia de mí, él había perdido el control del camión y se había accidentado, quedando gravemente herido. Incluso peor, a los pocos días de estar hospitalizado, había fallecido. Pero me contó un detalle aún más escalofriante. Antes de morir, su compañero había escrito en una hoja todo lo que le había sucedido. Cuando el compañero leyó la historia, la comparó con la mía, y todo coincidía, cada detalle, cada sensación, cada instante. Fue en ese momento cuando comprendí que la Rumorosa es más que una carretera. Desde ese día, siempre que viajo por ella lo hago con cuidado y con el recuerdo de esa figura que me ayudó en la noche y que me salvó de una muerte segura. Comprendí que el oficio de trailero es duro y que uno debe tener los nervios de acero si quiere sobrevivir a las carreteras, a los misterios y sucesos inexplicables que las habitan. La carga inquietante. En el mundo de los traileros, la confianza es una moneda de oro, pero incluso la confianza puede llevarnos a situaciones inimaginables. Recuerdo una noche en particular, en las afueras de Ciudad Juárez, una ciudad donde la frontera se confunde con el misterio. En esa ocasión, un hombre de aspecto sombrío se acercó a mí en una gasolinera. Me ofreció un trabajo rápido y bien pagado, transportar una carga sellada a otra ciudad. Al principio dudé, porque el hombre parecía tener una mirada de pocos amigos, pero la oferta era demasiado tentadora para rechazarla. Los tiempos no son buenos y el dinero siempre es una buena motivación para muchos. El trato se cerró con un apretón de manos y una promesa de pago a mi llegada. La carga estaba sellada, nadie podía ver lo que había dentro. Me entregó los documentos y me indicó la ruta que debía seguir. La noche era oscura y silenciosa. La única compañía era el motor de mi camión. A medida que me adentraba en la carretera, comencé a sentir una sensación extraña, como si algo se moviera dentro del contenedor. Me detuve para revisar, pero todo parecía en orden. Los sellos estaban intactos y no había señales de que alguien hubiera abierto la carga. Intenté ignorar la sensación, pero se hizo cada vez más fuerte y me dio una sensación de inquietud que me recorrió la espalda. Entonces, escuché un susurro, un sonido leve que parecía venir del interior del contenedor. El miedo me invadió de repente y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Intenté calmarme, pensando que todo eran imaginaciones mías, pero el susurro se hizo más fuerte y más claro. Me pareció escuchar lamentos, voces, súplicas, como si alguien estuviera sufriendo ahí dentro. Era como si el contenedor fuera una tumba y yo fuera el sepulturero de turno. Aceleré el camión, tratando de alejarme lo más rápido posible de aquel sonido, pero era inútil. Los lamentos seguían presentes. Al llegar a mi destino, el hombre me esperaba en la entrada del almacén. Sin mediar palabra, me indicó dónde debía estacionar y cómo descargar la carga. Cuando abrí el contenedor, me di cuenta de la horrible verdad. La carga era restos humanos. El hedor me golpeó como una bofetada y mi cuerpo se paralizó. En un instante, comprendí que había estado transportando algo más que mercancía, que había sido cómplice, aunque sin saberlo, de un acto macabro. Desde ese día,
Cada vez que acepto una carga, la reviso con cuidado. No me fío de nadie. Y la imagen de aquellos restos humanos sigue atormentándome, recordándome que las carreteras pueden ser un camino hacia la perdición. La advertencia en la radio. Las carreteras, con su vastedad y su misterio, siempre han sido mi lugar de trabajo, mi hogar y mi mayor fuente de historias. He recorrido cada rincón de México, de norte a sur, de este a oeste, y he sido testigo de sucesos inexplicables que desafían la lógica y la razón. En este oficio, aprendes a confiar en tus instintos y a seguir tu intuición, porque a veces las carreteras tienen formas extrañas de comunicarse contigo. Una noche, mientras conducía por una carretera solitaria, la radio de mi camión comenzó a fallar. El sonido se distorsionaba. El volumen subía y bajaba sin control, y el ruido blanco era tan fuerte que me impedía escuchar cualquier otra cosa. En un principio, pensé que era una avería, así que detuve el camión para revisar el equipo, pero todo parecía estar en orden. Volví a subir al camión y continué mi camino, pero la radio siguió fallando, hasta que de repente una voz comenzó a sonar entre el ruido, una voz suave y dulce que sonaba como la de mi madre, pero al mismo tiempo tenía un tono extraño, como si viniera de otro mundo. La voz me dijo: «No pases por el kilómetro 6, saca la vuelta, hijo». Al escuchar esas palabras, mi cuerpo se paralizó y la piel se me erizó. No entendía lo que estaba pasando, ni cómo era posible que mi madre me hablara a través de la radio. Yo sabía que ella había fallecido hace muchos años, y que no era posible que su voz estuviera en la radio de mi camión. La confusión se apoderó de mi mente y el miedo me invadió por completo. ¿Qué estaba pasando? ¿Era un sueño, una alucinación o algo más? Por un momento dudé, pensé en seguir mi camino e ignorar la advertencia, pero algo en mí me decía que debía hacer caso a esa voz, que debía seguir su consejo. Hice caso a mi instinto y en el siguiente cruce saqué la vuelta. Tomé otro camino, una carretera que me llevaría por una ruta más larga y peligrosa. Después de horas de camino llegué a mi destino. Al día siguiente hablé con otros camioneros que transitaban por la misma ruta y ellos me contaron que en el kilómetro 6 se había producido un accidente fatal y que varios camiones habían caído a un barranco. En ese momento comprendí que la voz que escuché en la radio era la voz de mi madre, que desde el más allá me había advertido de un peligro inminente. Desde ese día, siempre que viajo por las carreteras, escucho con atención y presto atención a las señales que el camino me envía. Las carreteras de México son un lugar lleno de misterios y sucesos inexplicables. Y la noche tiene muchas formas de comunicarse con nosotros y de advertirnos de los peligros que se ocultan en la oscuridad. Y así concluye nuestro viaje por las carreteras del misterio. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir descubriendo leyendas y fenómenos inexplicables. Activa la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Y déjanos en los comentarios tus experiencias y sugerencias para próximos videos. Bye, y que tengas felices sueños.